Hola familia, hay una pregunta que nadie te hace en los funerales. Y debería. ¿Viviste lo que querías vivir? No si fuiste buena persona, no si tuviste éxito, no si dejaste un buen recuerdo, sino ¿viviste lo que querías vivir? Yo estuve a punto de no poder responder que sí a esta pregunta. Y no porque me fuera mal en la vida, sino porque durante años, toda una etapa entera de mi vida, elegí no intentarlo. Hoy quiero contarte esa historia, no para que te compadezcas de mí, sino porque estoy casi segura, sino porque en algún punto de lo que voy a decir, seguro que te vas a reconocer. Permíteme llevarte a un momento concreto. Tenía todo lo que se supone que hay que tener. Un trabajo estable, una rutina, gente que me quería. No me faltaba nada importante. Y aún así, había algo que me acompañaba siempre. Una especie de ruido de fondo que nunca desaparecía del todo. ¿Sabes ese momento al final del día, cuando todo está en silencio y te quedas solo contigo mismo? Ese justo momento antes de irte a dormir, donde no hay distracciones, donde no hay pantallas y no hay nadie a quien responder. Ese momento era el más incómodo para mi día, porque en ese silencio aparecía siempre la misma imagen. Un sueño que había tenido desde que era pequeña. Algo que sentía que era mío, que era parte de lo que yo era, pero que nunca había perseguido de verdad. ¿Y sabes lo que hacía yo cuando aparecía esa imagen? La ignoraba. Daba la vuelta y pensaba en otra cosa, y me dormía. Porque el problema no era que yo no supiera lo que quería. El problema era que me había vuelto muy buena evitando pensarlo. Quiero preguntarte algo antes de seguir. ¿Tienes tú ese sueño? Ese que no se va por mucho que lo intentes ignorar. Ese que aparece cuando estás solo, cuando ves a alguien que lo hizo. Cuando escuchas una canción que te recuerda algo que sentiste una vez. Si lo tienes, quédate, porque este vídeo es para ti. Lo que yo había construido con los años era algo muy sofisticado, un sistema de excusas que sonaban completamente razonables. Aún no es el momento adecuado. Primero me tengo que estabilizar. Cuando tenga más tiempo, más dinero y más seguridad. No quiero arriesgar lo que ya tengo. Y lo más peligroso de estas excusas no es que fueran mentira, es que son verdad a medias. Y las verdades a medias son las más difíciles de desmontar, porque tienen suficientemente realidad como para que te las creas. Sí, el momento podría ser mejor. Sí, más seguridad siempre viene bien. Sí, cambiar implica riesgos. Pero debajo de todo eso había algo que yo no me atrevía a decirme en voz alta. Tenía miedo. Miedo a intentarlo y a fracasar. Miedo a que el sueño resultara mejor en la imaginación que en la realidad. Miedo, sobre todo, a descubrir que tal vez no era tan bueno como creía. Miedo a ser juzgada. Y es que es muchísimo más cómodo guardar un sueño en un cajón que sacarlo y descubrir los límites. Los años pasaron y aquí viene la parte que me cuesta más reconocer. No pasaron de golpe. Hubo crisis, me derrumbé, pero es que además pasaron y cuando miré hacia atrás estaba en el mismo punto que donde había empezado. Y yo, que soy de tener poca paciencia, descubrí que la había entrenado muy bien. Porque el mayor error de la impaciencia es que quieres las cosas para ayer. Cuando si empiezas a hacer hoy el primer paso de ese sueño, te puedo asegurar que estás mucho más cerca y cuando te quieras dar cuenta, lo vas a tener aquí. Así que los años pasaron y yo me fui acostumbrando y me fui ajustando y fui reduciendo mis expectativas sobre mí misma. Poco a poco, tan despacio que casi ni lo noté. Como cuando bajas el volumen de esa música tan gradualmente que llega un momento en que ya ni la escuchas. Pues así. Pero que tampoco recuerdas haberla apagado. Un día me levanté, me miré al espejo y lo que vi me dejó parada. No vi a alguien que había fracasado, no vi a alguien con una vida rota. Vi algo mucho más silencioso y mucho más triste que eso. Vi a alguien que nunca lo había intentado.
Una vida correcta, orden, funcional, una vida que si la describiera en un papel sonaría bien. Un sitio donde me habían dejado y me habían dicho, tú haces esto. Pero que por dentro tenía ese ruido de fondo permanentemente, esa sensación de que estás viviendo en la habitación de al lado de tu propia vida. Y en ese momento entendí algo que me aterró, que la comodidad puede ser la forma más lenta y más silenciosa de rendirse, que no hace falta un gran desastre para que una vida se quede pequeña. Basta con ir eligiendo siempre la opción más segura. Basta con ir aplazando siempre para después, o con ir diciéndote que ya habrá tiempo, porque el tiempo pasa igual, lo estés usando o no. Y aquí quiero detenerme un segundito y hablarte de algo que creo que es importante. Cuando hablo de sueños, no estoy hablando necesariamente de algo grandioso. No te estoy diciendo que tienes que dejarlo todo e irte a vivir a una isla a escribir novelas. Estoy hablando de esa cosa tuya, eso que sabes que querías hacer y que no lo has hecho. Puede ser grande, puede ser aparentemente pequeño, puede ser emprender o puede ser aprender algo. Puede ser cambiar una profesión o puede ser crear algo con tus manos. Puede ser decir algo que llevas tiempo sin decir. El tamaño no importa. Lo que sí que importa es que es tuyo y que lo tienes guardado. El cambio no llegó de donde yo esperaba. No fue un libro, no fue un podcast, no fue una charla motivacional. Fue una crisis que me obligó a reaccionar. Una conversación muy normal con alguien que me conocía bien y en mitad de esa conversación esa persona me hizo una pregunta. Una pregunta muy simple, tan simple que me desarmó. ¿Qué pasaría si resulta que sí que puedes? No me dijo que lo lograría. No me prometió nada. No me dio un discurso. Solo cambió la pregunta. Y en ese instante me di cuenta de algo que me había pasado desapercibido durante años. Que yo llevaba todo ese tiempo respondiendo la pregunta equivocada. La pregunta que yo me hacía constantemente era: ¿y si fallo? ¿Y si lo intento y no sale? ¿Y si invierto tiempo y energía y resulta que no soy suficientemente bueno? ¿Y si decepciono a la gente que me quiere? ¿Y si resulta que el sueño era mejor en mi cabeza que en la realidad? Esas eran mis preguntas. Y era una pregunta que me paralizaba porque yo no tenía la respuesta. Nadie puede garantizarte que no vas a fallar. Pero la pregunta que nunca me había hecho era la otra. ¿Y si no lo intento? ¿Qué pasa si llega el final de mi vida y resulta que podría haberlo hecho mejor? O que simplemente lo podría haber hecho. ¿Qué pasa si me quedo siempre con la duda? ¿Qué pasa si dentro de 10 años me miro en el espejo y la persona que veo todavía tiene ese sueño guardado en el cajón? Solo que ahora el cajón está más lleno de polvo. El fracaso duele, pero es temporal. Puedes levantarte del fracaso. Lo que no puedes deshacer es el tiempo que pasaste sin intentarlo. Y eso, cuando lo comprendí, eso era el verdadero riesgo, no el intentarlo. Ese día tomé una decisión. No fue perfecta, no fue con garantías y no fue cuando era el momento adecuado, porque el momento adecuado no existe. Es una trampa mental que te mantiene quieta o quieto. Fue una decisión tomada con miedo, con mucho miedo, con dudas, con el corazón acelerado y con la cabeza llena de voces directamente diciéndome que era una locura. Pero fue mía, completamente mía, mi locura y mi decisión. Y lo que vino después no fue fácil. Y aquí quiero ser honesta contigo, porque los discursos que te dicen que en cuanto des el paso todo se vuelve maravilloso, no te están diciendo ningún favor. Ha habido momentos y dificultades, momentos de duda. Hubo días en que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Pero te voy a decir algo que es verdad y que quizás
no esperas escuchar. Cada dificultad que vino después de tomar esa decisión valió infinitamente más que todos los años de comodidad que tuve antes. ¿Sabes por qué? Porque eran mis dificultades, porque las estaba viviendo yo, pero no mirando desde la barrera, porque cada obstáculo que aparecía era una señal de que estaba en movimiento. Era una señal de que estaba viva de una manera que antes no lo estaba. Hay una diferencia enorme entre estar tranquila y estar viva. Y durante mucho tiempo yo confundí la tranquilidad con la felicidad. Y la tranquilidad es la ausencia de tensión. La felicidad es la presencia de sentido. Y el sentido, en mi experiencia, no vive en la zona de confort. Vive justo al otro lado de la decisión que llevas tiempo sin tomar. Permíteme decirte algo sobre el miedo, porque creo que hay un malentendido muy extendido sobre él. Mucha gente cree que el miedo es una señal de que no debes hacer algo, que si sientes miedo significa que no estás listo, o que no es el momento, o que quizás no es lo tuyo. Pero en mi experiencia, el miedo funciona exactamente al revés. El miedo intenso hacia algo suele ser una brújula que apunta exactamente en la dirección en la que necesitas ir, porque solo le tienes miedo a lo que te importa de verdad. No tienes miedo de hacer las cosas que no te importan. Nadie tiene pánico escénico al hablar en una reunión que le da igual. Nadie siente el estómago encogido antes de enviar un correo rutinario. El miedo aparece cuando hay algo en juego, cuando importa, cuando eres real. Y si tu sueño te da miedo, no es una razón para parar o para no ir. Es la mejor razón para ir a por ello. Y hoy quiero terminar con algo práctico porque no quiero que este vídeo sea uno más de los que ves que te hacen sentir algo durante 10 minutos y después todo se disuelve en el scroll del siguiente vídeo. Quiero que hoy, cuando termines de verlo, hagas una sola cosa, solo una. Coge un papel o el móvil, lo que tengas a mano, y escribe 2 cosas. Primera, ¿cuál es el cambio, el sueño, la decisión que llevas tiempo postergando? Escríbelo con palabras concretas y exactas. No quiero ser más feliz. Algo específico, algo que puedas nombrar. Segunda, ¿qué pasará si dentro de 5 años todavía no lo has hecho? No lo que quieres que pase, sino lo que pasará realmente si sigues tomando las mismas decisiones que has tomado hasta este momento. Escribe eso y léelo. No para torturarte, para que sea real, para que deje una idea abstracta en tu cabeza y se convierta en algo en concreto que puedes elegir cambiar. Porque ese es el secreto que nadie te cuenta sobre el cambio. No empieza cuando te sientes listo, no empieza cuando desaparece el miedo, no empieza cuando llega el momento perfecto. Empieza cuando tomas la decisión de que el coste de quedarte quieto es muchísimo mayor que el coste de moverte. El problema no es que no sepas cuál es tu sueño. El problema es que llevas tiempo convenciéndote de que no es el momento. Y quiero que escuches esto con muchísima claridad. El momento que estás esperando ya llegó. Lo que no ha llegado es tu decisión. Yo elegí. ¿Y tú? Nos vemos aquí lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, hora España. Besotes.